Hola, ¿qué tal? Estamos continuando con el entrenamiento y ahora vamos a darle más mejoras a este módulo. Para ello vamos a regresar a la parte de diseño y ahora nos toca el tema de eliminar. ¿Ya? Es un detalle muy particular. Vamos a crearle un pequeño procedimiento. No es necesario que cerremos esto, simplemente abrimos una nueva consulta y seguiremos aplicando el tema de procedimiento. Create procedure, USP, eliminar, medida, así lo vamos a llamar, hash y go. Listo, ya tenemos la estructura. Ahora lo que nosotros necesitamos, para poder eliminar un dato necesitamos una pequeña información guía para que saber qué información determinada vamos a eliminar. Por ejemplo, aquí vamos a colocar código met, así vamos a llamarlo, varchar, y vamos a ver la longitud que tenía o que tiene la tabla unidad de medida. Vamos a revisarlo aquí, 5. Aquí vamos. Siempre el parámetro tratemos de ajustarlo a la misma medida que tienen los campos, porque puede suceder que en algún momento tú definas en la variable o en el parámetro 4 y la longitud en la tabla es 3. Entonces ahí va a haber inconsistencia, porque también son errores habituales que suceden dentro de la programación. No te va a alertar el error acá, no te va a alertar, pero sí a la hora de ejecutar el proceso. ¿Por qué? Porque no va a encajar la longitud con lo que en realidad la tabla está esperando recibir. Entonces aquí vamos a hacer, bueno, le iba a aplicar el delete para eliminarlo físicamente la información, pero el detalle es que nosotros no debemos hacer una eliminación total. Como les dije, nosotros vamos a trabajar bajo el enfoque de una auditoría, que sí o sí la información se siga guardando, y primeramente nosotros vamos a consultar la información de la tabla. Vemos que nosotros tenemos un campo estado, entonces aquí es donde nosotros vamos a emplear esa funcionalidad. Para ello nosotros lo único que vamos a hacer es un update. Vamos a actualizar solo para este campo, que es el determinante. Cuando tiene el valor 1 quiere decir que la información está activa, está disponible para nuestros formularios, y cuando tenga el valor 0 simplemente no lo tome en cuenta. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, que cuando nosotros le demos a eliminar, el dato de ese campo cambie a 0 con el determinado registro que indique. Entonces para ello nosotros simplemente vamos a hacer un update. Vamos hacia la tabla unidad de medida, set, y solo vamos a actualizar al valor de 0, tipo carácter. Vamos a utilizar where sobre código, acá lo tenemos, y el parámetro que vamos a utilizar es el que hemos definido en el procedimiento, este parámetro de acá, código medida, punto y coma, y sería lo único. Vamos a ejecutar y ya tenemos nuestro procedimiento eliminar medida, que en realidad simplemente es el realizar el marcado del registro para que no sea tomado en cuenta dentro de nuestras consultas y cualquier tema de donde corre el proceso en el formulario. Para ello nosotros lo que vamos a hacer aquí, lo único que vamos a hacer acá es vamos a definir nuestra conexión SQL string connect, llamamos a la propiedad que tenemos en la pantalla principal de Visual Pro, screen.cn. Tiene toda la cadena de conexión. Acá aplicamos la función SQL disconnect. Lo que yo les recomiendo que durante cada petición en determinados objetos, tú haces una petición al SQL Server, ok, abre la conexión, envía la petición, y una vez que tú has terminado de enviar las peticiones, X peticiones que tú tengas hacia el SQL Server, las cierres. Solo determina abrir la conexión cuando tú necesites información sobre el servidor. Mientras el usuario no te pida, a través de los procesos de los formularios, no te pida ninguna acción, simplemente la mantienes cerrada y con la información que tú le has mostrado de manera predeterminada. Solo esa es la recomendación. Hay otros que abren la conexión al iniciar el formulario y no la cierran hasta que se cierre el formulario por completo. Para un tema de no estar repitiendo tantas sentencias, podría ser funcional, pero lo que puede suceder es que el usuario abre el formulario, por ejemplo, a una hora determinada, y puede pasar 3, 4 horas
Y el usuario sale a tomar un café, sale en un momento de reunión. Entonces pueden pasar 3 4 horas y recién el usuario puede regresar a cerrar ese formulario y ahí recién se cerraría la conexión. ¿Qué sucede durante todo ese tiempo? Lo que pasa es que estás ocupando un pequeño espacio en la memoria del computador y aparte en la manera de conexión hacia el servidor de datos cuando en realidad no está siendo utilizado. Tienes abierto una conexión desde determinado, de un punto terminal, digamos así, y no está siendo utilizado. Capaz la conexión está abierta para poder trabajar, pero no está siendo utilizada y entonces eso ocasiona lentitud en los servidores. Entonces, nosotros debemos ser bastante precavidos en ese detalle. Solo abramos la conexión, ejecuta la tarea determinada y la cerramos. Y dejamos que el usuario pueda tomarse todo el tiempo que quiera en el formulario. Y cada vez que él clique en una determinada acción, recién hago la petición de acuerdo a lo que el usuario necesite también. Esa es la recomendación que yo le doy. Vamos a continuar aquí. Aquí vamos a aplicar el SQLexe. Vamos a poner el origen de datos, CN. Y vamos a llamar nuestro procedimiento almacenado con exe, nombre de procedimiento. Y lo único que necesita nuestro procedimiento es un parámetro, el código. A ver. Aquí voy a seleccionar el cursor de select cur-medidas, que es el cursor que está en la grilla. Y el único dato que voy a tomar es el código de medida. Creo una pequeña variable y voy a guardar la información de ese campo. Cur medidas código medida. Y a través de esta pequeña variable yo la voy a colocar acá con el comodín de símbolo pregunta cerrado. Punto y coma. Y con eso ya el proceso se realizaría del marcado de determinado registro para que lo considere como eliminado. Entonces lo que nosotros vamos a aplicar aquí es lo siguiente. Una vez que suceda eso, deberíamos actualizar nuevamente la lista de la grilla. Para ello nosotros vamos a copiar una información nuevamente del forset en el init, que es donde nosotros siempre hacemos la primera consulta. Cerramos, entramos a eliminar nuevamente y lo aplico acá. Una vez que yo haya marcado el registro como eliminado, debería actualizar nuevamente la lista de la grilla. Pero cuando ustedes, les recomiendo siempre que cuando nosotros vamos a hacer un cambio hacia la tabla, las tablas de SQL Server, entonces si la grilla está vinculada a un cursor que en relación debería tener toda la información actualizada del servidor de datos, en este momento nosotros, si va a sufrir un cambio tanto de aumentar información o de quitarse información, deberíamos de vincularlo momentáneamente la grilla para que pueda tomar la información nueva. Vamos a poner un recursor, lo libero, lo desvinculo del cursor, ejecuto todo el proceso y al final de todo esto nuevamente lo vuelvo a vincular, porque aquí estoy haciendo la nueva petición del listado de la información de la tabla medida y estoy trayendo nuevamente el cursor medidas con nueva información y ahí recién lo relaciono nuevamente. Entonces vamos a aplicar aquí y es tanto sencillo, cur medida. Listo, ya nos encontramos. Acá lanzamos un mensaje, por ejemplo, mensaje box. El registro ha sido eliminado. Es un mensaje para indicar que sí ha sido eliminado. Tipo de icono 48 como un tema de exclamación y colocamos un título en la ventana de mensaje, aviso del sistema. Listo, nos encontramos, listo ya. Vamos a dar a guardar, vamos a refrescar y vamos a ver si sucede. Por ejemplo, quiero eliminar el primero, unidad de medida. El registro ha sido eliminado, pero ¿qué es lo que sucede? No ha hecho ningún cambio acá, pero vamos a ver si esto ha sucedido en la tabla. Vamos a abrir una nueva pestaña aquí y vamos a consultar la tabla. Select asterisco from tb unidad de medida, aquí lo tenemos, punto y coma, ejecutamos. Bueno, la información sigue ahí, los 3 registros, pero observamos aquí detenidamente.
sí realizó el proceso que tenía que hacer. El proceso que tenía que hacer es simplemente actualizar el campo estado y ponerlo en cero. Y entonces, ¿por qué en realidad se sigue mostrando la información aquí? Es que nos falta actualizar un detalle, y en este caso es este pequeño procedimiento, listado medida. Para ello nosotros vamos a copiar el nombre del procedimiento. Vamos a irnos aquí, vamos a digitar SPG el text, colocamos el nombre del procedimiento, lo ejecutamos, traemos la programación interna de ese procedimiento, lo pegamos aquí, y en realidad nos faltaba añadirle aquí que solo, está bien, lístame toda la información de la tabla de unidad de medida, pero considera que solo debes mostrarme la información que donde el campo estado sea igual a 1. Teniendo eso en cuenta, vamos a darnos el detalle. Aquí vamos a cambiarlo en alter para guardar los cambios del procedimiento. Con este detalle nosotros vamos a considerar que el listado solo se muestre los que tengan el valor de 1, no el valor de 0. Y vamos a refrescar para ver. Ejecutamos y ya no se muestra el dato de unidad de medida. Si ustedes recuerdan, la tabla de unidad de medida tiene asterisco from tb unidad de medida, tiene el valor de 0, a excepción del resto. La idea es así. Como les dije, en realidad la información no está eliminada en nuestra tabla, pero para nuestro sistema y para el usuario sí lo está visualizando que ya no está. Por ejemplo, ahorita realizo la eliminación de kilogramos, le digo eliminar, y ahora sí se percibe visualmente que se elimina la información. O sea, esa es la idea que debe tener el usuario, que en realidad sí se está eliminando la información. Pero ¿por qué yo manejo a través de estos campos determinantes y que la información se sigue guardando ahí? Como les dije, es una forma de tema de auditoría. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando ustedes tengan proyectos o tablas más grandes, ¿qué es lo que sucede? Algunos usuarios eliminan la información capaz sin intención, otra con toda la intención de eliminar información, ocultar información de la cual el sistema tenía registrado. Entonces, nosotros debemos ser muy precavidos. A veces nos dicen, el usuario elimina cierta información y dice, no sé, la información sí estaba en el sistema, o ustedes el sistema está fallando, ahora no se visualiza, y esto y otro motivo. Y tú, para revisar y darte cuenta si es que la información sí estuvo, por lo menos deberías tener un backup diario, y a través de ello poder cerciorarte de que la información sí estuvo o no estuvo ahí. Entonces sería un poco complejo. O sea, de poder hacerlo lo podrías hacer, pero sería complejo. Pero si tienes manejando esta metodología de trabajo, rápidamente te vas a poder dar cuenta que sí, la información sí está registrada, pero está ya como eliminado. Entonces hay que saber por qué. Tú podrías determinar más campos de procesos de auditoría, que eso lo podríamos ver capaz en un entrenamiento diferente, que sí la pienso realizar, que es tener todos los cuidados y seguridades de la información, ¿ya? Para poder llevar una buena administración, no solo del sistema, sino también de la base de datos que custodia toda la información en sí de nuestro sistema. Pero este es un pequeño detalle que nos aporta mucho al tema de mejora y control de toda la información de nuestro sistema. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Poco a poco, conforme vayamos desarrollando, le iré brindando ciertas metodologías de trabajo que en el campo real se aplican en todo día. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook, y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.